Mientras tanto, disfruten con la historia escrita por Mary Shelley de Frankenstein, traducida al español por el sello editorial Video. Y no lo olviden, nos encontramos en la hora misteriosa, justo aquí, en la radio abandonada. Frankenstein, libro 1, capítulo 1. Nací en Ginebra. Mi familia es de las más distinguidas. Mis antepasados fueron consejeros y magistrados. Mi padre ocupó varios cargos públicos. Sus conocidos lo respetaban por su integridad y su inefable entrega a los asuntos públicos. Él dedicó su juventud a los asuntos de su país. Ya que las circunstancias especiales de su matrimonio ilustran cuál era su carácter, no puedo pasarlas por alto. Uno de sus amigos más íntimos, Beaufort, era un comerciante con una posición inmejorable, pero cayó en la pobreza. Beaufort tomó medidas para esconderse, y mi padre tardó 10 meses en encontrarlo. Entusiasmado de la perspectiva de encontrar a su amigo, se dirigió a la casa cerca del Rouge. Al entrar, solo miseria y desesperación lo saludaron. Beaufort había conseguido salvar muy poco dinero, suficiente para sustentarse unos meses. Pero durante ese periodo no hizo nada. Y con más tiempo para pensar, consiguió que su tristeza se hiciera más y más y más profunda, y más y más y más dolorosa. Y 3 meses después, yacía enfermo en una cama. Cuando mi padre entró en aquella habitación, su hija estaba arrodillada ante el ataúd de Beaufort. Se presentó allí como un ángel protector para la muchacha, que se encomendó a su cuidado. Mi padre la llevó a Ginebra y la puso a protección de un familiar. 2 años después, la convirtió en su esposa. Cuando mi padre se convirtió en esposo y padre, vio que los deberes de su nueva situación lo tomaron tanto tiempo que tuvo que abandonar muchos de sus trabajos públicos y dedicarse a la educación de sus hijos. Yo era el mayor y estaba destinado a ser su sucesor. Nadie habrá tenido padres más cariñosos que los míos. Mi bienestar, mi salud, fueron sus únicas preocupaciones. Pero antes de seguir, debo contar un incidente que ocurrió cuando tenía 4 años de edad. La hermana de mi padre lo adoraba
y se había casado muy joven con un caballero italiano. Ella acompañó a su marido a su país natal y mi padre tuvo apenas contacto con ella. Por esas fechas, ella murió y mi padre recibió una carta de su cuñado que le comunicaba su intención de casarse con una dama italiana y le encargaba se hiciera cargo de la pequeña Elizabeth, la hija de su hermana fallecida. Mi padre no lo dudó. A menudo oí decir a mi madre que ella era la niña más bonita y que ya mostraba signos de un carácter amable y cariñoso. Estos detalles y su deseo de afianzar, tanto como fuera posible, los lazos del amor familiar, determinaron que mi madre considerara a Elizabeth como mi futura esposa. Elizabeth Lavenza se convirtió en mi compañera de juegos y en mi amiga al crecer. Era atrevida, pero divertida y juguetona, despierta y alegre. Sus sentimientos eran intensos y profundos y muy cariñosa. Yo en cambio era más calmado y filosófico que mi compañera, pero no era tan dócil y sumiso. Podría estar concentrado más tiempo en el estudio, pero no era tan constante. Me encantaba investigar lo que ocurría en el mundo. Ella prefería ocuparse en perseguir las etéreas creaciones de los poetas. El mundo era para mí un misterio que deseaba desvelar. Para ella, un espacio que deseaba poblar con sus propias imaginaciones. Mis hermanos eran más jóvenes que yo, pero yo contaba con un amigo en la escuela que compensaba esa carencia. Henry Hilbert era hijo de un comerciante de Ginebra, de un talento e imaginación singulares. Su estudio favorito eran los libros de caballería y las novelas. No imaginaba a un joven más feliz que yo. Mis padres eran indulgentes, mis compañeros encantadores. Nunca se nos obligó a estudiar. Siempre teníamos algún objetivo a la vista que nos empujaba a aplicarnos para conseguir lo que pretendíamos. Era gracias a este método por el que estudiábamos. A Elizabeth no se le decía que se aplicara en el dibujo, aunque sus compañeras no la dejaran atrás. Aprendimos latín, aprendimos inglés. Nunca éramos del todo felices si Clooney no estaba con nosotros. Es agradable recrearse en esos recuerdos de la infancia, antes de que la desgracia corrompiera mi mente y cambiara sus brillantes imágenes. Al dibujar el cuadro de mis primeros años, no debo dejar de recordar aquellos acontecimientos que condujeron a mi desgracia posterior. La filosofía natural es el genio que ha marcado mi destino. A los 13 años,
Fuimos de excursión a los baños, cerca de un fondo. El clima nos obligó a quedarnos un día encerrados en la posada. Ahí me encontré un volumen con las obras de Cornelio Agripa. Lo abrí sin mucho interés, pero la teoría que intentaba demostrar y los maravillosos hechos que relataba me entusiasmaron. Mi padre observó, sin mucho interés, la cubierta del libro y dijo: Cornelio Agripa, mi querido Víctor, no pierdas el tiempo con eso. Son tonterías inútiles. Sí, en lugar de esta advertencia, mi padre se hubiera tomado la molestia de explicarme estas teorías y que ya habían sido refutadas y que se había instaurado un sistema científico moderno. Habría desechado a Agripa y quizá me habría aplicado en una teoría más racional de la química. Incluso es posible que mis ideas nunca hubieran recibido el impulso fatal que me condujo a la ruina. Pero aquella mirada displicente de mi padre en ningún caso me convenció de que supiera siquiera de qué trataba el libro, y seguí leyendo con mayor avidez. Al volver a casa, mi primera ocupación fue procurarme todas las obras de ese autor, y después las de Paracelso y las de Alberto Magno. Leí y estudié con deleite las locas fantasías de esos autores. Revelé mis descubrimientos a Elizabeth con la estricta promesa de guardar secreto, pero no pareció muy interesada en el tema y yo continué mis estudios solo. Resultará extraño que un discípulo de Alberto Magno en el siglo XVIII, pero yo no pertenecía a una familia científica ni había asistido a clase en Ginebra. La realidad no turbiaba mis sueños y me entregué con pasión a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Esto aparcaba mi atención. La riqueza era para mí un asunto menor. Pero ¿qué fama alcanzaría si pudiera arrancar la enfermedad de la condición humana y conseguir que el hombre fuera invulnerable a cualquier cosa excepto a una muerte violenta? Esas no eran mis únicas ensoñaciones. Invocar la aparición de fantasmas, demonios, era una constante en los textos de mis escritores favoritos, y yo deseaba poder hacerlo. Si mis encantamientos nunca funcionaban, lo atribuía a mi inexperiencia y a mis errores. Con alrededor de 15 años y estando de vacaciones, fuimos testigos de una violenta y terrible tormenta. Mientras duró, observé su desarrollo con curiosidad y asombro. Observé una columna de fuego que se levantaba desde un viejo y precioso roble que se encontraba a unos 20 metros de la casa. Y en cuanto aquella luz resplandeciente se desvaneció, pude ver que el roble había desaparecido. No quedaba nada. A la mañana siguiente, al ir a verlo, nos encontramos el árbol carbonizado. Quedó reducido a astillas de madera. La catástrofe del árbol me dejó asombrado. Fui a preguntarle a mi padre por la naturaleza y el origen de los truenos y los rayos. Es la electricidad, me dijo, y me explicó los efectos de esa energía. Me construyó una pequeña máquina eléctrica e hizo algunos pequeños experimentos. Ese fue el último golpe que acabó de derribar a Cornelio Agripa
Alberto Magno y Paracelso, pero no me sentí inclinado a estudiar ningún sistema moderno. Y ese desinterés tuvo su razón de ser en la siguiente circunstancia. Mi padre expresó su deseo de que yo asistiera a un curso sobre filosofía natural. Hubo algún inconveniente que impidió que yo asistiera a aquellas lecciones hasta que el curso casi terminaba. La clase a la que acudí, de las últimas, me fue incomprensible. El profesor hablaba con convicción del potasio y el boro, los sulfatos y los óxidos. Me quedé desencantado con aquella ciencia de la filosofía natural, pero seguí leyendo a Pellegrini y a Buffon, autores que eran, en mi opinión, casi iguales en interés y utilidad. En aquella época, mi principal interés eran las matemáticas y la mayoría de las ramas de estudio que se relacionan con esa disciplina. También estaba muy ocupado en el aprendizaje de idiomas. Sabía inglés y alemán. Y ese era mi listado de conocimientos a la edad de 17 años. Otra tarea recayó sobre mí cuando me convertí en maestro de mis hermanos. Ellos crecieron en nuestra vida familiar, de la cual parecían estar siempre alejadas las preocupaciones y el dolor. Mi padre dirigía nuestros estudios y mi madre formaba parte de nuestros juegos. Ninguno de nosotros gozaba de predilección alguna sobre los demás. Nuestro cariño mutuo nos empujaba a obedecer y a satisfacer el más mínimo deseo de los demás. Y ese, estimado Radio Escuchas, esa fue la continuación del libro de Frankenstein de la autora Mary Shelley, que de todo corazón espero hayan disfrutado escuchar tanto como de hecho yo disfruté narrar.